Muy buenas a todos, amigos y amigas, y bienvenidos una vez más a mi humilde canal. A lo largo de la historia, el budismo se ha presentado como una corriente filosófica que tiene como principio fundamental oponerse al ego. El objetivo de esta filosofía es destruir el ego. O eso es lo que nos han hecho creer. Yo tengo una teoría, no es nada seguro, pero en mi opinión es posible que en el fondo el budismo no sea más que una herramienta no para destruir el ego, sino más bien para todo lo contrario, para alimentarlo. Sí, me has oído bien. Pero no alimentar el ego de una forma tradicional, sino de una manera distinta y más sutil. Pero, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que una doctrina tan obsesionada y obstinada con el discurso de que el ego es aquello que provoca todo el mal y dolor de este mundo pueda ser también promotor de este? Muy sencillo. Como todos ya sabemos, el budismo siempre relaciona los términos de ego y deseo. El deseo, junto con el ego, es lo que más critica el budismo, o puede que incluso las dos únicas cosas que critica. Según las palabras de Buda y de sus seguidores, el deseo es la fuente de todo sufrimiento. Pero, ¿qué tiene que ver esto con que el budismo en el fondo no sea enemigo del ego? La verdad es que lo tiene todo que ver. Y ahora explicaré por qué. A mi juicio, existen dos formas distintas de alimentar el ego o de dejarte dominar por él. Está la manera tradicional, que es aquella a la que el budismo se opone. Esta forma de ego consiste en cumplir tus deseos, o por lo menos pretender cumplirlos, y no hablo de cualquier deseo, sino de aquellos que están relacionados fuertemente con tu autoconcepto. Por ejemplo, imagínate que te estás ejercitando para una competición de baile. Ves a un montón de personas dándolo todo para mejorar sus movimientos y tener más posibilidades de ganar la competición. Puede que unos compitan por dinero, otros para sentirte realizados, y otros por la simple diversión de competir. Pero luego estás tú, que no lo haces ni por dinero, ni por diversión, ni para sentirte realizado. Lo que tú quieres es ganar, demostrarle a todo el mundo, y sobre todo a ti mismo, que tienes la capacidad para superarte a ti y al resto, demostrar que eres el mejor. Al final se da la desgracia de que no solo no ganas, sino que encima quedas en el último puesto. Tu autoconcepto es de perdedor. La gente ve el ridículo que has hecho y empiezan a tener una opinión pobre sobre ti. Eso te hace sentir inseguro ante ellos. Te percibes a ti mismo como un fracasado. Como puedes ver, las circunstancias no te acompañan. Te sientes mal. Tu estado emocional depende de cómo sea la situación, pero la situación no depende de ti. Por lo menos no tanto como te gustaría. Te obsesionas con tener el control sobre aquello que te rodea para que se ajuste a tus expectativas. Pero te das cuenta que los resultados que obtienes pocas veces coinciden con lo que esperabas y empiezas a frustrarte cada vez más. Llegas a la conclusión de que si tus emociones dependen del resultado, pero no tienes poder total sobre dicho resultado, a lo mejor deberías de aprender a controlar tus propias emociones en lugar de intentar controlar el exterior. Reflexionas para encontrar una alternativa que sirva para poner fin a tu agonía, y llegas a la conclusión de que el budismo es lo que te va a proporcionar esa calma que tanto anhelas. En este ejemplo, estás abrazando la vía del budismo por una simple cuestión de supervivencia emocional. No te interesa trascender lo material, ni ninguna chorrada de esas. Solo buscas paz interior, estar tranquilo de una vez. Pero en el fondo, sabes que lo haces porque no te queda más remedio. Sabes perfectamente que has abrazado el budismo como un remedio secundario, un plan B, que lo que realmente quieres es obtener el éxito, pero al saber que no lo logras, tienes miedo de que se puedan repetir los fracasos y seguir acumulando frustraciones, ya no por no tener lo que quieres, sino por sentirte un fracasado. ¿Se podría decir entonces que estás genuinamente interesado en eliminar tu propio ego, o es que simplemente has llegado a la conclusión de que no te puedes permitir el lujo de tenerlo? Bien, ahora imagínate la situación contraria. Al final consigues la victoria y todo el mundo te felicita
por haber sido el mejor bailarín de toda la sala. Te sientes orgulloso, seguro de ti mismo y hasta un poco arrogante. No necesitas de ninguna filosofía milenaria para sentirte bien a pesar de las circunstancias, ya que las circunstancias acompañan tus deseos. Pero aún así, no te terminas de sentir del todo cómodo. Empiezas a escuchar a gente que te critica por ser una persona débil, alguien apegado a los resultados, una persona vacía que necesita llenarse con éxitos y alabanzas ajenas, una persona que construye su seguridad en base a cosas externas. Por consiguiente, una persona que en realidad no es nada segura de sí misma. Empiezas también a reflexionar y llegas a la conclusión de que para sentirte realmente poderoso, te tienes que desprender de esa necesidad de cumplir con tus deseos, ya que eso te hace sentir como una persona dependiente y esclava de lo exterior. En el fondo piensas que eres pequeño, ya que si fueras grande, no necesitarías superar a otros, ni siquiera a ti mismo. ¿Y para qué negarlo? Escuchar a esos imbéciles que no paran de echarte en cara tus complejos e inseguridades tampoco es agradable. Preferirías no tener la necesidad de compensar tus carencias para que los demás te vieran como una persona más fuerte y segura de sí misma. Lo cual es un tanto paradójico, ya que si eliminas tus inseguridades, te debería dar igual que los demás piensen que eres un inseguro. En fin, la cuestión es que en este caso también terminas abrazando el budismo, pero esta vez por razones distintas. Antes querías dejar de sufrir por no tener lo que querías. Ahora quieres dejar de sufrir por necesitar tener lo que quieres, aunque lo tengas. Pero al fin y al cabo, el objetivo sigue siendo el mismo, sentirse superior. A lo mejor no superior a los demás, simplemente superior en el sentido de estar en una frecuencia superior, por decirlo de alguna manera. Porque recordad, los budistas siempre hablan en términos espirituales, en elevar tu conciencia y alcanzar la plenitud, incluso cuando consigues cumplir con tus deseos. Puedes ligar con la chica que quieras, ganas un montón de pasta en tu trabajo, tienes una profesión de prestigio, hasta eres el jefe, tienes un montón de amigos, todo el mundo quiere ser como tú. Pero a pesar de todo el éxito que una persona puede llegar a tener, el budismo está ahí para recordarte que eso que te hace sentir mejor no es más que una satisfacción propia de personas débiles. Si realmente quieres ser exitoso, tienes que trascender al plano espiritual y así no ser uno más del rebaño, como todos esos pringados que dependen de la aprobación ajena. Tú eres mejor que eso. Tú eres alguien lo bastantemente independiente como para dejar de identificarte con lo que tienes, consigues o cómo te perciben o tratan los demás. Eres alguien lo bastantemente sabio como para entender que con aquello con lo que te tienes que identificar es con el ser. ¿Os dais cuenta? Estamos hablando del ser, el término más empleado por los budistas, aquello que tienen como la cima de la virtud y aspiración de todo individuo, algo esencial para poder ser feliz y auténtico. ¿Pero es que acaso el ser no es identificación? ¿No es autoconcepto? ¿No es otro medio para sentirte realizado u orgulloso? Como veis, nada tiene que ver con lo material, todo tiene que ver con el orgullo. Muchos diréis que los budistas hacen una oposición entre el ser y el ego, que el ser es lo contrario al ego, pero desde mi punto de vista eso no es más que una falsa dicotomía. El ser es el ego disfrazado de forma amigable, es el ego siendo sibilino y embaucador, tratando de seducirte sin que te des cuenta. Y digo yo, ¿acaso esto no es otra forma de ego? El hecho de que una persona se sienta miserable por verse apegado a sus logros y tenga ahora otro deseo que no es otro que el que liberarse de esa sensación de debilidad. A esto los budistas lo llaman trascender. Y es algo que no tiene nada que ver con lo material, es el hecho de sentirte mejor con uno mismo al superar esas limitaciones espirituales. El budismo lo deja claro. El ego es el responsable del complejo de inferioridad, y este a su vez provoca la necesidad de sentirse superior. Pero esa superioridad que se obtiene tras los logros no es auténtica superioridad, sino que la verdadera forma de ser superior es desprendiéndote de la necesidad de obtención de aquellos logros. Por eso, al estar presente este anhelo y creencia de superioridad, en mi opinión, el budismo no es más que la otra cara de la moneda del ego, aunque ellos no lo digan directamente. A mi juicio, los budistas no critican el ego, critican el medio para satisfacerlo, pero en cuanto al fin, es el mismo. Es más,
Hasta podría decir que la razón por la que los budistas critican la manera tradicional de alimentar el ego es porque no es verdaderamente egoica, solo es una sombra del ego, pero no el auténtico ego. Lo que realmente es egoico es el hecho de sentirse lo suficientemente poderoso como para no necesitar nada del exterior. Tampoco estoy diciendo que el ego sea algo malo. De hecho, yo siempre he criticado aquellas sectas o creencias que no hacen más que despotricar contra el ego. Tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a otros vídeos donde hablo del ego. Como iba diciendo, el mensaje de este vídeo no es criticar al budismo por su posible vínculo con el ego. En todo caso, si critico al budismo, sería por su hipocresía. Pero ya hice un vídeo criticando al budismo, que de hecho también os lo he puesto en el enlace de este vídeo en la descripción. Ahora solo quiero reflexionar y haceros reflexionar a vosotros también sobre la posibilidad de que el budismo no sea lo que parece o dice ser. Y ya está, esto es todo lo que tengo que decir, espero que os haya gustado el vídeo, dadme vuestra opinión en los comentarios y hasta la próxima.